En este vídeo voy a mostrarte cómo he hecho el asa del cestito, ¿de acuerdo? Del capazo. Y simplemente es tejer un cordón y lo bueno que tiene es que da mucha rigidez y no cede. Entonces es genial para bolsos cuando le metes peso, ¿de acuerdo? Mi recomendación es que dejes un poco de hilo antes de empezar para que luego te sirva para coser ese extremo del cordoncito al bolso. Voy a empezar con un nudo corredizo. ¿Ves? He dejado esto más o menos. Y vas a ver que es súper sencillo. Voy a empezar con 2 cadenetas. Voy a tejer un punto en el primer punto que hice de la cadeneta. Un punto bajo, ¿de acuerdo? Ahora giro y tengo la V que acabo de hacer, pues justo en su base, en esta hebrita de aquí, introduzco el ganchillo y hago otro punto bajo. Giro y ahora ya tengo este puntito aquí abajo, esta hebrita, y hago un punto bajo. Y a partir de ahora ya voy a coger siempre estas dos que se han formado. Y voy haciendo puntos bajos, cada vez que hago uno, giro. Introduzco el ganchillo por las dos hebritas que hay aquí, punto bajo y giro. Y así continúa hasta que tengas el largo de cordón necesario, que puede ser el que tú quieras, ¿de acuerdo? Le puedes poner asas más largas, más cortas, y cuando acabes simplemente un punto raso cortas, deja ahí lo suficiente para coser, digamos, a cuando llega el bordecito del bolso el cordón y listo.